y esta es la tercera clase que llevamos y estamos mirando el título homilética. Tercera clase de homilética. El día de hoy vamos a estar mirando el tema que tiene que ver con la interpretación del texto y lo que es el texto en sí. Vimos brevemente la vez pasada lo que era el texto y vamos a continuar con lo que es el texto. Les decía yo que después de haber orado y después de haber tenido el propósito ya definido, lo que se tiene que hacer después de ello es tomar el texto del sermón, que es muy importante para el sermón, el texto del sermón. La palabra texto, como les decía, viene del latín textus, lo cual significa tejido y denota la trama de un discurso, o sea, la forma, el trazo, el orden de un discurso. Eso es lo que significa la palabra textus. La función del texto es muy importante. Esto es, el texto de alguna u otra manera va a apoyar totalmente tu propósito para el sermón, estudio, clase o plática que vas a estar dando. Por eso es muy importante. De ahí se definen varias cosas, ¿verdad? Los asuntos principales del sermón. Si el sermón es temático, vamos a ver un poco más de eso después. Si el sermón es textual, entonces el texto define el orden, el rumbo a donde va este sermón. Una de las cosas que vamos a mirar el día de hoy, vamos a darnos cuenta que necesitamos elegir el texto apropiadamente. Y hay ventajas en tener texto y algunas veces hay desventajas. Desventajas en el aspecto de que cuando uno sale a predicar y te dan a veces, no te dan el propósito y solamente te dan el texto, no sabes realmente qué es lo que desean o cuál es el propósito que te dieron. Solamente tienes el texto, tienes que basar totalmente tu interpretación en ello. Y las ventajas, bueno, son varias, ¿no? Evita que uno se agote, decíamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque ya tienes totalmente el texto. Evitamos que nos apartemos del tema que es lo que queremos hacer durante todo el sermón. ¿Okay? Y de alguna u otra manera el mensaje se da con mucho más gran autoridad porque lo estás basando totalmente en lo que es el texto. Se consigue mayor atención de parte de la congregación, ¿verdad? Y se obtiene un mayor crecimiento en la gracia y mayor crecimiento bíblico, tanto el predicador como la congregación. Ahora, ¿cuáles son algunas reglas para elegir el texto? Tenemos algunas reglas. Número uno, algunas de las reglas que tenemos es, tenemos que orar sin cesar. Es importante que oremos para elegir el texto correcto. Número dos, tenemos que considerar las necesidades de los oyentes, lo vimos la vez pasada. ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia, de la gente, de los estudiantes, de los hermanos, de los jóvenes, de los niños? Tenemos que considerar sus límites intelectuales. Esto es, ¿cuál es su nivel intelectual que ellos tienen cuando eliges esto? También es importante notar que tenemos que escoger textos claros y que hagan hincapié en los aspectos positivos. Tenemos que escoger textos que apelan a la imaginación, es decir, que presenten algo que ver, sentir y hacer. Y es bueno escoger un solo texto para cada sermón. Es bueno que solamente escojamos un texto para cada sermón. Si ustedes ven, por ejemplo, mis bosquejos, siempre en la parte de abajo del título, va a estar el versículo el cual estamos apoyando, el texto del cual estamos desarrollando totalmente ese mensaje. Ahora, aquí es donde entramos a lo hermoso, ¿no? A lo que es la interpretación del texto. Esto es algo importante. Es una de las tareas más importantes porque es sagrada, ¿verdad? Vamos a interpretar lo que Dios quiere que la iglesia sepa y nos va a utilizar a nosotros para que haga ello. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una vez más, necesitamos seguir orando. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien la da. Entonces, es importante que necesitemos orar. Necesitamos también poseer un alto grado de espiritualidad. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar la Biblia, entonces necesitamos tener un alto grado de espiritualidad. No tomamos un texto para que apoye nuestro juicio, nuestro prejuicio o nuestros puntos de vista, sino que tomamos un texto bíblico para que nos enseñe a nosotros y para que enseñe a la congregación. Este es uno de los grandes retos que tiene el predicador y el maestro, es que muchas veces queremos apoyar nuestras ideas, queremos apoyar nuestros pensamientos, queremos apoyar nuestros prejuicios. Entonces elegimos un texto que al parecer apoya ello,
Pero no es así. Debemos tomar el texto tal y como es y debemos de darlo tal y como es. No porque me apoye, sino porque es lo que Dios dice y lo que Dios quiere que la iglesia sepa. Otra cosa que es importante, dice en primera carta de Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a las palabras de Dios, se tiene que interpretar este texto bíblico con la propia Biblia, no podemos sacarnos de eso. Un texto se interpreta con un texto. Para esto puedes ver el seminario de hermenéutica, que también está en YouTube, pero por ahora solamente les quiero decir que un texto se interpreta con la Biblia misma. También algunas cosas que tenemos que investigar y que son muy importantes es el hecho histórico. El hecho histórico, esto es, cuando miramos este texto que hemos elegido para nuestro propósito, lo que nos tenemos que preguntar es, primero, ¿quién lo escribió? Segundo, ¿dónde lo escribió? Tercero, ¿cuándo lo escribió? Cuarto, ¿a quién lo escribió? Quinto, saber por qué lo escribió. Y sexto, saber para qué lo escribió. Es bueno utilizar, hay Biblias muy completas, Biblias de estudio, y en las Biblias muchas veces en el inicio de todos los libros o de las cartas dice, por ejemplo, que el texto o la Biblia o ese libro lo escribió tal profeta o tal apóstol o tal discípulo, te dice más o menos la fecha, te dice el trasfondo histórico, que es excelente. Es muy bueno hacer eso. Si en caso no se tiene ello, lo que se puede utilizar entonces es un diccionario bíblico. Y cuando buscas un diccionario bíblico puedes buscar, por ejemplo, la carta de Santiago, te dice quién la escribe, te dice no solamente quién la escribe, te dice a quién va dirigida, cuál es la idea general, cuándo la escribió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de alguna u otra manera vamos a interpretar el texto que le vamos a explicar a la iglesia y tenemos que interpretarlo apropiadamente. Otra cosa que es muy buena, es excelente, es por ejemplo investigar el significado original de cada palabra oscura. Hay palabras oscuras. Yo por ejemplo este domingo pasado estaba hablando de ello. Cuando hablábamos por ejemplo del cuerpo, ¿no? Y decíamos por ejemplo el cuerpo, hay cuerpo físico, hay cuerpo espiritual, cuerpo celestial. Hay varios tipos de cuerpos, es lo que estábamos viendo el mismo domingo. Pero por ejemplo, podríamos ver la idea de la palabra carne. Carne, por ejemplo, es un versículo o un texto oscuro en el aspecto que la palabra es oscura. Carne puede significar carne de los animales, pero carne también puede significar carne en el aspecto de pecaminoso, de pecado, lo que le llama la atención a la carne. O la carne es débil, ya no está hablando de la carne del animal. O también puede hablar de carne cuando se refiere al cuerpo físico, pero el cuerpo físico es diferente a la carne cuando hablamos del aspecto espiritual. Otro ejemplo podría ser también, por ejemplo, la idea de cuerno. La idea de cuerno, por ejemplo, cuando hablamos de cuerno, lo primero que se nos viene a la mente es el cuerno de un animal. Pero a veces cuando vemos cuerno, vemos por ejemplo los cuernos de un animal, los cuernos de un animal que se utilizaban para una trompeta, o los cuernos que estaban en los muebles del tabernáculo. En el altar del sacrificio había 4 cuernos, lo mismo sucedía en el altar del incienso, había 4 cuernos. Entonces cuando se habla de cuernos tenemos que especificar a qué nos referimos. Eso es muy muy importante. Otro podría ser también, por ejemplo, la idea de la palabra salvación. En arameo es Yeshua, Él salvará. Salvación, es muy importante la palabra salvación. ¿A qué se refiere la palabra salvación? La palabra salvación, estamos hablando de la salvación de una guerra simplemente, de la salvación de una guerra. Estamos hablando de la salvación del pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo, lo salvó del faraón de ellos. Pero también hablamos de la salvación con respecto a la salvación del día final, o de la salvación en cuanto a la muerte, ¿no? Física. Entonces cuando hablamos de todos estos tipos de salvación tenemos que especificar de qué o a qué se está refiriendo el versículo. Otro ejemplo que podría dar es el ejemplo, por ejemplo, del espíritu. El espíritu, por ejemplo, dice la escritura que hay espíritu de vida, ese es uno. Hay espíritu de hombre, ese es otro. Hay espíritu inmundo, ese es otro. Hay espíritu del mundo, ese es otro. Entonces, cuando vemos estos distintos espíritus, tenemos que ver a qué se refiere el versículo. Por ello quiero añadir que es bueno utilizar la concordancia. Yo no la utilizo mucho, porque por varias razones.
Es bueno y es malo, porque la concordancia te da la palabra, pero no siempre esa palabra tiene el mismo significado en los versículos que te está dando. Y el ejemplo que les acabo de dar es el de espíritu. Por ejemplo, cuando dice espíritu del mundo, cuando dice espíritu inmundo, cuando dice espíritu de vida, son tres tipos de espíritu, pero la concordancia te va a dar espíritu, 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 los tres. Podrías llegar a pensar que se habla de lo mismo cuando no se está hablando de lo mismo y estaríamos haciendo una mala interpretación de ello. Otra cosa que podemos saber en cuanto a la interpretación es el aspecto retórico del pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, hay varios lenguajes. Una vez más, para más de esto, puedes ver el seminario de hermenéutica en YouTube, y lo digo eso porque estamos entrando en detalle de interpretación, pero no podemos cubrir todo porque ahorita solamente estamos viendo homilética. Por ejemplo, cuando vemos el aspecto retórico del pasaje, miramos, por ejemplo, hay veces es un lenguaje profético, en el cual el lenguaje tiene que ver con una profecía. Hay veces el lenguaje es poético, es poesía. Hay veces el lenguaje es parabólico, ¿verdad? Esto es parabolei, del griego parabolei, que significa ir al lado de algo, ilustrar algo espiritual que va al lado de algo que se puede entender. Parabolei, parábola. A veces es alegórico, alegoría es varias parábolas. Hay veces es hiperbólico, a veces sinécdoque, ¿verdad? A veces literal. Entonces estás viendo todos estos tipos de lenguajes. Cuando ves un texto y dices, ok, voy a escoger este texto porque este es el texto que voy a utilizar para mi propósito, recuerda, no todos los textos, ¿verdad?, son escritos en el mismo lenguaje. Eso es lo más importante. No todos los textos son escritos en el mismo lenguaje, ¿verdad? Y algo que es muy difícil a veces hacer, ¿verdad?, es que necesitamos ver el contexto en el cual se escribe ese texto. Y el contexto es importante porque a veces el contexto te da la línea de lo que significa ese texto. ¿Ok? Otra cosa que se puede hacer también para la interpretación del texto, ¿verdad? Lo que se puede hacer también es, puedes ver varios pasajes paralelos de ese texto. Por ejemplo, en el caso del Antiguo y el Nuevo Testamento se pueden ver pasajes paralelos. Les quisiera dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos Génesis capítulo 2, en el verso 7, Génesis 2, verso 7, dice la palabra de Dios así. Génesis 2, verso 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces esa parte de alguna u otra manera se vuelve a repetir en primera carta de Corintios capítulo 15 verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces es un texto paralelo. Génesis 2.7 habla de ello, primera de Corintios 15.45 habla de ello. Los están hablando de lo mismo, y de esa manera se puede muchas veces interpretar mejor el versículo. Otra manera para hacerlo es consultando varias versiones. Mi recomendación, yo soy predicador de una congregación, hay más de 100 miembros a la congregación que yo sirvo. Mi recomendación es que toda la iglesia solamente utilice una versión. Hay veces, hay congregaciones que cada quien tiene su versión distinta. Uno de los problemas que suele suceder con eso es que cuando cada quien tiene su versión distinta, hay veces, en vez de enriquecer, puede confundir a la audiencia. Entonces esa es mi recomendación. Pero si tú vas a estar haciendo el sermón, si tú estás haciendo la predicación o el estudio, es bueno que tengas varias versiones. ¿Para qué? Para que puedas leer todas las versiones y puedas entender mucho mejor a veces ese versículo. Eso es bueno. Hay varias versiones. Está la versión alfonsina, la versión Biblia de la Casa de Alba, la versión de Ferrara, la Biblia de Oso, etcétera, etcétera, etcétera. La versión hispanoamericana, la versión popular. Entonces hay varias versiones. En la casa yo tengo como unas 10 versiones distintas, pero para serles honestos, muy pocas veces las utilizo, porque cuando estamos hablando de interpretación, realmente una versión, creo que yo personalmente, Reina Valera 1960 creo que es la mejor versión de todas las versiones que hay. Sí son un poco complicadas de entender a veces por el lenguaje moderno que se da el día de hoy, pero es la mejor versión que tenemos, creo yo, en el español en cuanto a ello. Las demás, por darles un mejor entendimiento, hay veces tienden a cambiar palabras con palabras que no deberían estar ahí.
Entonces, en mi opinión, creo que Reina Valera sería lo mejor. A veces consultar buenos comentarios está bien, pero hay que tener mucho cuidado, o sea, que estemos predicando algo que es contrario a lo que Dios quiere. Y es bueno estudiar varias lecciones, ¿no? Estas próximas lecciones las estaremos presentando también en YouTube, pero por ejemplo otras clases importantes que se pueden tomar es, por ejemplo, el hecho de la geografía bíblica. Es muy importante saber geografía bíblica. Es muy importante saber lingüística, hablar un poco de lo que es la lingüística, es importante eso. Es importante también la arqueología bíblica, ¿verdad? La etnografía es importante, ¿verdad? La etnografía, ¿verdad? Lo que estudia los pueblos y las razas, eso es lo que significa la etnografía. Es más, la palabra etnos, de etnicidad, viene del hebreo Adam, Edem, de ahí viene la palabra etnicidad. Eso se traduce del hebreo al latín, al griego, luego al latín, y es lo que encontramos como etnicidad, y de ahí tiene el origen esta palabra. Entonces, estas son buenas ciencias que tenemos y podemos vivir. Muy bien, eso es con respecto a la interpretación del texto. Una vez más, orar, propósito, texto. Orar, propósito, texto. Ese es el orden que llevamos, ¿ok? Muy bien, ahora, ya cuando tienes bien definido el texto, bien definido tu propósito, ya viene lo bueno. Ahora empiezas a desarrollar tu sermón totalmente. Ese es el fundamento, esa es la base. O sea, necesitas un versículo de apoyo, necesitas un propósito. O sea, ¿a dónde me voy a dirigir con este sermón? ¿A dónde me voy a dirigir este estudio? Recuerden que el propósito es como la flecha, ¿no? O sea, ¿dónde está mi meta? ¿Qué les voy a enseñar? Y ya vimos que hay propósitos generales, propósitos específicos en las últimas clases. Pero eso es lo que te va a dirigir, lo que te va a hacer que te mantengas enfocado, que no te salgas para ningún lado. Ahora viene esto que es importante, muy importante, que tiene que ver, ya que tienes esto, ahora, ¿cómo le vas a poner a tu sermón? Entonces, un libro se vende por su tema. Una película se vende por su tema. El interés de la congregación en tu estudio, el interés de los jóvenes en tu estudio, el interés de los niños en tu estudio, se va a aceptar totalmente por tu tema. Tu tema es el que va a resplandecer. Hay veces se han visto películas, el libro se llama de una manera y el tema es otro. Dice, basado en la novela, y luego dan el título. ¿Por qué? Porque los temas que escriben los escritores son muy malos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente trata de poner temas que llamen la atención. Temas que llamen la atención. Y el tema va a decir todo tu sermón, pero no va a decir nada de tu sermón. O sea, el tema va a decir todo, pero nada. No sé si me están diciendo con eso. El tema dice todo lo de que es tu sermón, pero no va a decir nada. Porque el tema llama la atención. El tema es como que, ok, ese tema se va a hacer muy interesante. Y se pueden desarrollar muy buenos temas, excelentes temas. Por ejemplo, yo una vez hice un sermón que se llamaba como tema Las víboras de Dios. Las víboras de Dios. Número 1, la serpiente antigua. Número 2, las serpientes en el desierto. Número 3, las serpientes como señal. Número 4, la serpiente, el diablo. Se llamaba la serpiente, las víboras de Dios, o las víboras en la Biblia. Otro se llamaba los burros de la Biblia, los burros de la Biblia. Por ejemplo, tenemos como primer burro el burro que habló al profeta. Tenemos como segundo burro el burro que buscó a Saúl. Y tenemos como tercer burro el burro que fue utilizado por Jesús. Los burros, y ya que la aplicación puede ser para los burros de la congregación, ¿sí me entiendes? Ya lo puedes aplicar para los burros de la congregación. Y después decir así, ¿no? Dirías, un burro habló y tú pudiendo hablar no hablas. ¿Verdad que sí? Un burro fue encontrado por muy burro que fuera y tú a veces no te dejas encontrar. Y un burro fue utilizado por el Señor, ¿cargarás tú el peso del Señor? Entonces se puede aplicar en ese tema. O el tema puede desprender. Otro tema que hice yo una vez se llamó, por ejemplo, del cielo al infierno. Es otro tema, del cielo al infierno. Hay muy buenos temas que puede hacer. ¿Ok? En esta parte lo que vamos a estar hablando, una vez más, es que es importante saber que el tema es la materia de la que trata el sermón, es la idea central del sermón.
Es el asunto presentado en el sermón y es la simple frase que dice todo pero que no dice nada del sermón. O sea, es la esencia del sermón, el resumen del texto, de lo concentrado en una corta sentencia. El tema es muy, muy, muy importante y de eso vamos a estar hablando, ¿no? Podría haber otros ejemplos, por ejemplo, de temas, ¿no? Muy buenos de temas, por ejemplo, las vírgenes de la Biblia. Podríamos hablar de eso, las vírgenes de la Biblia. Otro tema, puede haber temas juveniles, temas que aplicas a los jóvenes, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, yo a un tema le llamé el iPhone de Dios. Le llamé eso, ¿verdad? Tú puedes agarrar temas juveniles, temas que llaman la atención, temas para niños también, ¿verdad? La Cenicienta de la Biblia. Temas para niños, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, puedes agarrar otros temas que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Ahora, es importante el tema, porque el tema es muy, muy importante. Porque el tema es importante porque el tema fomenta la unidad del discurso. O sea, el tema fomenta la unidad del discurso. El tema, si es de intensidad, pues va a dar firmeza y va a mantener, te va a mantener en un orden todo tu sermón. Por eso el tema es importante. Y el tema lo podemos ver de esta manera. El tema se puede ver de esta manera mucho mejor. El tema es la cabeza del cuerpo. El cuerpo siendo el esqueleto, ¿verdad? O el sermón en sí. El tema es la cabeza, el tema es lo central, el tema es ello. Es muy importante. El tema es el centro, la cabeza, la dirección total de lo que va a ser el sermón. Ahora, hay temas, tenemos que ser importantes, ¿ok? Hay cualidades de los temas. Hay veces que la gente agarra temas y hacen de los temas un desorden total. A mí, por ejemplo, en el año 2009, creo que fue, me invitaron a predicar a la Universidad de Pepperdine. Y si el hermano ve el video, lo siento, hermano, pero el tema que me dio, totalmente siento yo muy largo y nada interesante. Nada interesante. Se llamaba ¿Cómo compartimos el Evangelio con una sociedad postmodernista? Y yo dije, pues ya se durmieron en el tema todos. Es un tema que dices, pues, primero postmodernista, ¿no? Y entramos ya en ese tema. Entonces, hay cualidades de los temas. Número 1, debe ser corto. Número 2, debe ser claro y expresivo. Número 3, debe ser la expresión exacta de los asuntos o del asunto, o sea, de lo que voy a estar hablando. No voy a decir, ok, el tema es, por ejemplo, los males de la Biblia y me pongo a hablar de desiertos. O sea, el tema tiene que expresar exactamente lo que voy a hablar. Debe no solo incluir lo que se va a tratar, sino también excluir lo que no se va a tratar. Por eso cuando nosotros escogemos un tema, tienes que tomarte el tiempo en hacer este tema. Fíjate cómo es que el tema lo estamos escogiendo en el paso número 4. Número 1, orar. Número 2, propósito. Número 3, elección del texto. Número 4, tema. Fíjate, y muchas veces cuando gente prepara el sermón, cuando gente prepara su clase, lo primero que piensa es en el tema. Y eso es un desastre. ¿Por qué? Porque no tienes propósito, porque no tienes texto, entonces te vas a ir. ¿Por qué? Por tu tema es ilógico. El tema viene después, ya que tienes una idea de dónde vas a llevar tu clase. ¿Verdad? Eso es muy, muy importante. Debe ser pertinente y debe ser legítimo en cuanto a las escrituras. Muy bien. ¿Cómo escogemos un tema? Un tema se escoge, primero, un tema que entiendas bien. No escojas un tema que no entiendas bien. Escoge un tema que entiendas bien. Número 2, escoge un tema que la congregación pueda comprender. Tienes que ver el nivel, y ahora hablamos de esto, el nivel secular, el nivel de madurez de la congregación. Si vas a hablar con los niños, no vas a hablar de un tema que tal vez ellos no puedan entender. Tienes que hablar de un tema que la congregación pueda entender muy, muy bien. ¿Ok? Escoge un tema que no sea trivial o frívolo. O sea, escoge un tema que sea perteneciente a lo que vas a estar hablando.
Escoge un tema que tenga el fin de llevar bendición al auditorio, a la audiencia. No escojas un tema, ¿verdad? Que se llame, por ejemplo, y esto va para los hipócritas. Entonces, sí, tal vez ese es tu propósito y tal vez tienes un buen texto, pero que el tema tenga que ver con la edificación más que con la, ¿verdad? El desaliento de los oyentes. Y escoge un tema apropiado para la época, el lugar y la ocasión. Escoge un tema, si nunca has viajado del país donde estás y de pronto te invitan a otro lugar, trata de entender muy bien la cultura, la iglesia, el lugar donde vas. Es muy importante, porque cuando uno nunca ha salido del lugar donde está y de pronto va a otra congregación, hay veces, tal vez el tema que elijas no va a ser bien captado, bien entendible, o puede ser hasta una falta de respeto para la gente a donde vas. Entonces tienes que considerar mucho dónde estás yendo en tu elección del tema. Tiene que ser apropiado al lugar, tiene que ser apropiado a la época y apropiado a la ocasión. Ahora, ¿cómo formamos o componemos un tema? Aquí es donde vamos a entrar ya a esto muy interesante. ¿Cómo formamos o componemos un tema? ¿Cómo formamos o componemos un tema? Es muy difícil mencionar todas las palabras, frases, oraciones, expresiones que se usan para formar o expresar un tema. Es muy difícil. Pero veamos algo al respecto que espero sea de alguna ayuda a la formación de sus temas. El tema puede formarse con una sola palabra que indique nombre propio de personas o lugares o ejemplos. O sea que el tema de tu estudio, sermón, plática, prédica, puede formarse solamente de un nombre y de una palabra. Por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, Abraham. Ese es mi tema, Abraham. Ahora, hay Abraham y hay Abraham. Abraham es antes, Abraham es después. Si hablas de Abraham, ese es tu tema. Vas a hablar tal vez hablarás de la personalidad de lo que era Abraham antes. Abraham, un hombre sin tierra, un hombre sin mujer, un hombre sin hijos, un hombre sin Dios. Y luego ya hablas de Abraham, pero el tema está basado en Abraham. Otro podría ser Isaac. Isaac, risa, ¿no? Es lo que significa Isaac. Isaac significa risa. ¿Puede ser tu tema? Isaac de los ángeles, Isaac de Dios, Isaac de tu marido. Te reíste de Dios, de los ángeles, de tu marido. Es tu tema, Isaac. Otro podría ser Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Salvador. Jesucristo, Dios. Jesucristo es tu tema. Otro tema puede ver con lugares bíblicos o lugares. Por ejemplo, un tema podría ser Jerusalén. Jerusalén. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra Jerusalén? Ustedes de YouTube no se preocupen porque no pueden decirlo, pero Jerusalén, mira, les voy a explicar para embellecer un poquito lo que es el tema Jerusalén. Bien, cuando estaban en el monte Moría y Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac y ellos iban para allá, dice la escritura que los siervos quedaron en la punta de abajo y ellos caminaron hacia arriba, y que cuando iban caminando su hijo Isaac se percató que no llevaban a un animal y le dijo: papá, ¿dónde está el sacrificio? Y le dijo Abraham: Jehová Jireh. Pero Jireh viene de la palabra de mirar, de ver, proveer. Jehová se proveerá, dijo. Jehová Jireh, Jireh. La palabra Jireh significa proveer o Dios como proveedor. Jireh. ¿Se apagó el video? Sí, se cortó, se volvió a comenzar. Pero ahorita os vas a ver. Vas a ver. Muy bien. ¿Ya está bien? Sí. ¿Está por el punto rojo? Disculpamos. Pero eso es lo que significa Jireh, Jerusalén. Jerusalén, ahí viene la palabra Jerusalén. Ahora, Jerusalén es un excelente tema. Por ejemplo, podemos hablar de Jerusalén antes de David, Jerusalén durante David, Jerusalén después que no estaba David. Es un excelente tema, Jerusalén. Otro tema podría ser, por ejemplo, Egipto. Otro tema, Samaria.
El tema puede estar basado en una sola palabra. El tema puede estar basado en dos palabras. Dos palabras. Cuando hablamos de personas, por ejemplo, puede ser el Mesías. El Mesías es un tema. Puede ser también el tema los apóstoles. Dos palabras. El cielo, dos palabras. El diluvio, dos palabras. El tema también puede formarse, ¿verdad?, de una expresión que presenta dos ideas contrastadas. Esto es muy interesante. Por ejemplo, puede ser la luz y las tinieblas. Es un contraste. La luz y las tinieblas. El diablo y Jesús. Dos ideas contrastadas totalmente. Dos ideas contrastadas totalmente. Puede ser también, por ejemplo, el espíritu y la carne. El primero y el último. Génesis y Apocalipsis son dos ideas contrastadas. El tema puede formarse de una expresión de varios tipos. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema imperativo, decimos: amaos los unos a los otros, es un tema. Amaos los unos a los otros, es un tema. O no paguéis mal por mal. O puede ser un tema rogativo. Fíjate ahí, rogativo. Rogativo sería: dame, hijo mío, tu corazón, venga tu reino, líbranos del mal. Es rogativo, es un tema rogativo. O puede ser un tema aclarativo. Cuando es un tema aclarativo puede ser: Cristo viene, Jesús es la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Es aclarativo, está aclarando, es un tema aclarativo. Puede ser interrogativo, ¿verdad? ¿A qué has venido, amigo? Un tema interrogativo. ¿A qué has venido? ¿Dónde está tu Dios? Tema interrogativo. ¿Dónde está tu Dios? Otro tema interrogativo podría ser: ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que eres cristiano? Otro tema interrogativo. O puede ser un tema histórico. Un tema histórico: la fe de Abraham. La fe de Abraham. El arca de Noé. O puede ser un tema de promesa: cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Arrepiéntete y bautízate para el perdón de pecados. Puede ser un tema profético: vendrán muchos en mi nombre, pero el día del Señor vendrá. Tema profético. Un tema condenatorio: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Esto lo vimos al principio cuando hablamos de los propósitos generales específicos. Deben de balancear sus temas, sus clases, sus mensajes. No puede ser siempre de exhortación, no puede ser siempre de consolación, no puede ser siempre de edificación. Tiene que haber un balance. Si pasas tú a predicar en tu congregación y dices: no, ya sé de qué va a predicar el hermano, pues no, trata de que balancear. Y puedes hacer lo siguiente: yo esto lo hacía antes. Puedes marcar en una libreta, ¿verdad? Si dices: me toca predicar este mes 4 veces. Entonces, ok, si me toca 4 veces, el primero es de edificación, el segundo es de consolación, el tercero es de exhortación y el cuarto es de edificación otra vez. Que haga un balance y así te lo vas. Pero el primero es de exhortación y el segundo es de exhortación y el tercero es de exhortación. Ya saben de qué vas a predicar. No, trabájale, piénsale, desarrolla el tema, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante eso, ¿ok? O puede ser exclamatorio: ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio! Es un tema exclamatorio, ¿ok? Eso es muy importante. Muy bien. Un tema también se puede hacer de una frase que indique nombres propios o comunes. Nombres propios o comunes. Por ejemplo, el profeta Elías. De animales, el Cordero de Dios. De lugares, el río Nilo. De cosas, los muebles del tabernáculo. De hechos, la división del Jordán. De sentimientos, la ira de ¿qué? De Dios. O sea, es un tema que indica nombres propios o comunes. Por ejemplo, qué bonito ese de
Ese de los muebles del tabernáculo. Fíjate qué bonito. Y dirías, mi tema es los muebles del tabernáculo. Y está basado en Éxodo capítulo 25. Y entonces empiezas, número 1, el altar del sacrificio. Número 2, la fuente de bronce. Número 3, la mesa de la proposición. Número 4, el candelabro. Número 5, el altar del incienso. Número 6, el arca del pacto. ¿Y cómo se llama mi sermón? Los muebles del tabernáculo. ¿A poco no está bonito? En orden, en orden. Otro que se me hace muy bonito es, por ejemplo, cuando hablamos de los lugares notables de la Biblia. Lugares notables de la Biblia. Número 1, Egipto. Número 2, Canaán. Número 3, Asia. Número 4, Roma. Lugares notables de la Biblia. ¿Por qué? En Egipto pasaron muchas cosas. Ahí llevaron a Jesús, de ahí salió el pueblo de Israel. En Egipto pasaron muchas cosas. En Canaán pasaron muchas cosas, ¿verdad que sí? Y también en Asia Menor y también en Roma. Muy bien. Entonces así se puede desarrollar el tema. Puede ser a través de una expresión bíblica, ¿verdad? Una expresión bíblica. Orar sin cesar. Puede ser a través, ¿verdad?, de una expresión esencial de un texto. Esta me gusta mucho, por ejemplo, cuando vemos, puede llamarse la triple ocupación de Timoteo. La triple ocupación de Timoteo, basada en Timoteo, que dice que ocúpate la lectura de la... No se acuerda. Vamos a leer. Fíjense. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13. Fíjate, se llama la triple ocupación de Timoteo. Ese es tu tema. Y qué bonito tema, ¿a poco no para los jóvenes? Les voy a hablar de la triple ocupación de Timoteo y los jóvenes. Pues, ¿de qué estará hablando el hermano? Número 1, la lectura. Número 2, la exhortación. Número 3, ¿qué? La enseñanza. Es la triple ocupación ¿de quién? De Timoteo. Vean, de esta manera podemos nosotros escoger muy buenos temas, muy buenos temas. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del tema? ¿Cuáles son las fuentes del tema? Esto es, ¿de dónde vienen los temas? ¿Cómo encuentro un tema, verdad? Número 1, la oración. Alguien dijo, ¿cómo encontrar el tema? Otro contestó, orando. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. La oración. Otro, viendo y leyendo las sagradas ¿qué? Escrituras. Sí, y escuchen lo que les voy a decir. Puedes sacar un tema de los sermones de otros predicadores. A eso se le llama, te lo pirateo, pero al 10%. ¿Por qué digo esto? Porque no vas a predicar el mismo sermón, pero vas a sacar un tema. A veces, cuando yo estoy escuchando a otro predicador o alguien predicando o enseñando, estoy ya, ese sería muy buen tema, me voy a ir en esto. Mira esas palabras, ese es un buen tema. Entonces, siempre es bueno traer, hermano, Natividad, una libreta con un lápiz y cada que veas un buen tema, lo escribes. Yo tengo, por ejemplo, en mi teléfono, en mi iPhone, tengo unas notas y se llama predicaciones. Cuando se me viene una buena idea la escribo y así voy escribiendo. Tengo como unas 300 ideas, o sea 300 sermones que desarrollar. Entonces, buen tema. Entonces puede ser mucho, de ahí puede ser la fuente. Otro puede ser viendo las necesidades espirituales de los oyentes. O sea, ¿qué necesitan mis hermanos? ¿Qué necesitan? Otro puede ser, ¿verdad?, viendo las cosas que nos rodean, por ejemplo, árboles otoñales, ¿verdad? Una vez yo prediqué aquí hace como unos 12 años, árboles otoñales, le llamé así, lo que dice Judas. Y apenas aquí empezaba el otoño y aquí en Elgin se ve precioso cuando se caen las hojas. Árboles otoñales. Y decía, los hermanos son a veces árboles otoñales, porque se les cae todo y quedan muertos. Y dice Judas, 2 veces muertos. Muy bien. Árboles otoñales. Puede ser también en acontecimientos mundiales.
Por ejemplo, ahorita que está pasando lo de la Ebola, ¿verdad? Este virus que acaba de matar a alguien esta mañana, puede ser el tema les voy a hablar de la Ebola espiritual. La Ebola espiritual. Que se contagia que al tocar, por eso dice Judas, que ni toquemos la ropa contaminada de esos pecadores. Por eso dicen, ¿por qué no me saluda el hermano? Pues no sé que tengas Ebola espiritual, ¿verdad que sí? O ¿por qué el hermano me trata como de 3 pies para allá? Pues es que no me voy a contaminar, a eso se refería Judas, ¿verdad? Puede ser así, o puede ser inspiración instantánea, ¿no? Momentánea, que se te viene algo a la mente, va, de aquí lo voy a pasar. ¿Okay? ¿Cuáles son las varias fuentes o la extracción del tema de sus varias fuentes? ¿Okay? Puedes extraer los temas de las necesidades de los oyentes. Por ejemplo, esta serie que estoy dando yo los domingos se llama Disciplina. La estoy desarrollando disciplina por varias cosas, porque en los últimos 2 meses he visto, platicando con mis hermanos a la fe, que tienen problemas espirituales, y creo yo que la raíz es por la falta de disciplina que tienen. Entonces el primer tema se llama la disciplina espiritual interna, el segundo tema se llama la disciplina espiritual externa, y el tercer tema se llama la disciplina espiritual colectiva. ¿Y cuál es la disciplina espiritual interna? Número 1, ¿verdad? Meditación. Número 2, oración. Número 3, ayuno. Y número 4, estudio, disciplina interna. Y luego la disciplina externa, sencillez o humildad, y así sucesivamente. Entonces, viendo la necesidad de mis hermanos, creo que desarrollamos así. Otro puede ser, ¿verdad?, extrayendo el tema de las cosas que nos rodean, ¿no? A veces pasa algo así a tu alrededor y dices, este es muy buen tema, ¿no? Por ejemplo, el hijo es un rebelde y un vicioso. Entonces, ¿cómo le vas a llamar ese tema? Los hijos de los hermanos, no. No sé, el hijo pródigo o el hijo pródigo moderno, algo así. O problemas familiares. Otro puede ser viendo los acontecimientos mundiales, como les decía, ves lo que está pasando en el mundo y lo extraes, y así sucesivamente, Por eso es muy importante mencionar esto. ¿Okay? A veces el texto, se puede tomar el tema del texto, ¿verdad? Textualmente, del mismo texto se puede tomar literalmente el tema. Del propio texto se toma el tema. A veces se busca una expresión. Por ejemplo, de un texto podría ser el tema vestidos de toda la armadura de Dios. No, hombre, ahorita que digo armadura de Dios, híjole, qué tremendo. Yo ayer en la madrugada estaba estudiando con la Universidad de Israel. Y no, hombre, entramos en un debate, pero mira, bonito. ¿Y saben de qué estábamos hablando? Pues no saben porque no os he dicho. Estábamos hablando de la armadura de Dios que habla Efesios capítulo 6, a la cual todos dicen que es la armadura de un soldado romano. Pero no, hombre, ya con lo que aprendí, totalmente distinto a ellos. Distinto, porque no se habla de la armadura del soldado. Y eso es lo que yo no yo siempre lo había enseñado así, pero ya cuando vi esto, dije, wow, ¿cómo no me había dado cuenta de estos detalles ahí mismo en cuanto a la armadura de Dios? Pero puede llamarse así, la armadura de Dios, o puede llamarse también, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Así puede llamarse también esto. Este tema puede llamarse a ti, someteos unos a otros en el temor de Dios. El tema puede venir de procedimientos lógicos, deducción, inducción y analogía. Esto es, deducción es cuando el pasaje presenta una idea general y el tema se deriva de ahí. O sea, por ejemplo, podríamos decir, predicando el evangelio a la juventud. Es deducción, ¿por qué? Si vemos Marcos 16:15 dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero vamos a deducir un tema de ahí, de deducción, predicando el evangelio a la juventud. O sea, deducimos, sacamos de ese versículo este tema. Puede ser también este tema, absteneos de pelear, que sale de primera de Tesalonicenses 5:22, cuando dice absteneos de toda especie de mal. O sea, no, el tema no va a ser absteneos de toda especie de mal, pero va a ser absteneos de pelear. Se deduce de ahí totalmente eso. Eso es deducción. Puede ser a través de la inducción. Es cuando un pasaje tiene una idea particular y de ahí se deriva un tema con idea general. Inducción. Por ejemplo,
triunfando sobre los impedimentos para encontrarse con Jesús. Inducción. Esto está basado en Lucas 19, 1 al 10. Los impedimentos para encontrarse con Jesús. La idea de Zaqueo. Número 1. ¿Cuáles eran los impedimentos? La estatura. Lo digo para los hermanos que nos están viendo por internet, chaparritos. La estatura. Eso fue en el caso de Zaqueo. ¿Cuál es otro impedimento? La multitud. La multitud. Pues me chaparrito y luego con tanta gente. Otro impedimento que hubiera, ¿qué? Muy bien. La sociedad o el trabajo al que se dedica. Entonces, puedes desarrollar esto de esta manera. Es una forma de inducción. Y finalmente se puede hacer también de analogía. Esto es, se toma un versículo, se analiza y de ahí se saca el tema. Por ejemplo, Éxodo 12, 1 al 13, y el análisis del tema es la señal de la sangre. Ese es el tema, la señal de la sangre. Analizamos Éxodo 12, 1 al 13, que es lo de la Pascua, y Jesús. La señal de la sangre. Número 1, la señal del juicio divino sobre el pecado. La señal del amor de Dios para el pecador. La señal de la liberación de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. O sea, de esta manera puedes sacar estos temas. De esta manera puedes sacar todos estos temas. Ya habíamos visto esto, fíjense. Hemos visto con claridad la forma de obtener el tema. El tema vende el libro, el tema vende la película. El tema dice todo y no dice nada de lo que va a ser. El tema es la cabeza de todo el cuerpo. No se les va a olvidar. El tema tiene que llamar la atención. Ya vimos cómo hacer el tema. Puede ser imperativo, interrogativo, aclarativo, expresivo, como tú lo quieras hacer. Tiene que ser un muy buen tema. El tema puede desarrollarse de un versículo por deducción, inducción o analogía. No se me duerman, hermanos, no se me duerman. Yo sé que es mucha información, pero es importante porque el tema desarrolla toda tu clase. Quiero acabar con esto la clase del día. El tema es muy importante. Hay muy buenos temas que debes de hacer. Y este es uno de los secretos que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Hace unos 30 años, los predicadores de 30 años hacían sus sermones en libretas. ¿Y qué creen? Se les perdían las libretas. Luego los hacían a máquina de escribir. ¿Y qué creen? Se les perdían las hojas. Luego los empezaron a hacer en computadora. ¿Y qué creen? Se les borraba toda la memoria. Fíjate, si tú duras 8 horas para dar una hora de clase, es una gran inversión. Por eso digo lo siguiente. Desde hace más de 18 años que estamos dando nuestras clases, hemos guardado todos nuestros sermones, todos nuestros estudios, todas nuestras prácticas. Todas están guardadas. Y al principio estaban guardadas en papel, pero luego las empecé a poner en diferentes expedientes. Y luego por versículos. Y de esta manera tenemos una gran selección de sermones. ¿Por qué? Porque a veces resulta que tenemos que repetir o sacar de un sermón. Si ya invertí 8 horas en un sermón, puedo sacar de ahí mucha del estudio que ya hice. Y cuando lo tienes, o a veces te piden un sermón y dicen, hermanos, predícanos de tal. Bueno, pues ya lo estudié, o sea, que lo mismo que me voy a estudiar, ya lo vi. Entonces saco y lo repaso y lo añado y lo pongo al día. Entonces es importante que ustedes todos sus sermones los guarden, los pongan en expedientes, los ordenen, y si los vas a tener en una computadora o en un disco duro, que guardes o hagas copia de ese disco duro, por si acaso te lo roban o se pierde, tienes siempre una copia. En el caso personal yo tengo 3 copias, uno en la casa, uno conmigo y otro en la casa fuera. ¿Por qué? Porque pues ese es el trabajo de muchos años. ¿No creen ustedes? Por eso decimos, hay que guardar nuestro material. Y con eso terminamos. La clase del tema del sermón o de la homilética ha sido dada. Los invito, pueden revisar abajo el enlace para que vean cuál es sus asignaciones y sus tareas, y también el examen para esta clase, y así la pueden llenar y mandármela por internet. Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanos. Les agradezco al Señor y nos preparamos unos minutos para la clase. Dios les bendiga. Shalom.
Ahí sí, ahora sí ponle pausa, brother.